Se da cuenta la lectura de sentencia de apelación número 290-2023. Se encuentra presente, en este caso, el representante del Ministerio Público, el doctor César Sanabria Chávez. También se encuentra presente el abogado Abel Rodríguez Pérez, quien es defensa técnica del diputado recurrente Julio César Galindo Vázquez. También está presente la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, en este caso la abogada Anelisa Rossi de la Cruz. Muy bien. Sentencia de apelación número 290-2023, proveniente de la Corte Suprema. En la fecha 28 de octubre del 2024, vistos el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Julio César Galindo Vázquez contra la sentencia contenida en la resolución número 35 del 17 de octubre del 2023, en sus partes principales. En lo que concierne a los elementos de prueba documental que ofrece la defensa técnica del recurrente, en su escrito con registro 23.400-2024, consistentes en dos documentos: la denuncia penal formulada por el procurador Julio César Galindo Vázquez ante la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho de fecha 10 de septiembre de 2012 y el oficio 1311-2013 del Ministerio Público de fecha 9 de abril del 2013, deben desestimarse. En primer lugar, porque resultan extemporáneos, pues se han verificado notificaciones no solo a la defensa del recurrente, sino a él mismo, conforme se advierte de los cargos sobrantes en autos. Por otro lado, la admisión de los medios de prueba en segunda instancia está condicionada por los numerales 1 y 2 del artículo 422 del Código Procesal Penal, lo cual no ha sido cumplido por el recurrente. En consecuencia, dicho pedido carece de asidero. De otro lado, se trata de documentos que conocía plenamente antes de iniciarse incluso el primer juzgamiento, por lo que no constituyen nuevos medios de prueba. Y por último, no es materia de controversia la existencia de la denuncia penal 4 del 2012, promovida por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, ni mucho menos que debía actuarse con diligencia debida en los procesos a cargo de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo. Teniendo en cuenta los considerandos precedentes, en específico los hechos del caso, los puntos en controversia, el marco conceptual del delito de peculado doloso por apropiación. Respecto de los agravios alegados por el recurrente, se tiene lo siguiente: sobre que la imputación por el delito de peculado doloso por apropiación contra el recurrente resultaría atípica, puesto que no configuraría la descripción típica del artículo 387 del Código Penal. El recurrente Julio César Galindo Vázquez, en su condición de procurador de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo, tenía la función general de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la defensa del Estado ante los órganos jurisdiccionales y constituía una línea de autoridad y responsabilidad ejercida sobre todo el personal que laboraba en la Procuraduría Pública, como se establece en la resolución directoral 1/2000 Interior-1203, título 3, capítulo 2, A y B, Manual de Organización y Funciones de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, del 3 de abril del 2000. En consecuencia, ostentaba la facultad de disponer las comisiones de servicios del personal a su cargo para alcanzar los objetivos institucionales y sujetos al cumplimiento de las metas de las unidades orgánicas, como se establece en la Resolución Ministerial 44/2012 de Interior. Y para la ejecución de los viajes en comisión de servicios solo debía remitir a la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior los requerimientos de pasajes y viáticos. En ese sentido, el procesado como titular de la Procuraduría era el único funcionario facultado para autorizar y requerir viáticos por comisión de servicios del personal a su cargo y tenía la disposición del caudal público que estaba confiado a su administración por razón de su cargo, según lo exige el tipo penal como titular de la Procuraduría. Es una disponibilidad jurídica. Dichas prerrogativas lo diferencian del funcionario de mayor jerarquía de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior, que teniendo bajo custodia el dinero público carecía de la facultad de disponer las comisiones de servicio. En ejercicio de esas facultades, el apelante, en su condición de procurador público especializado en delitos de terrorismo, mediante oficio 158/2013 Interior
PTE del 15 de marzo del 2013 solicitó directa y personalmente al director general de gestión administrativa del Ministerio de Interior la asignación de los recursos económicos, viáticos por comisión de servicio a favor de la servidora Rocío Maribel Guamán Díaz, quien tenía el cargo de apoyo administrativo de dicha procuraduría, para que viaje a la ciudad de Ayacucho los días 22 y 23 de marzo de 2013, con la finalidad de tramitar la entrega de documentos confidenciales ante la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, a cargo de la fiscal Yossi Margot Aburto Garavito, y apersonarse a las oficinas de la SUNAR a fin de tramitar documentos estrictamente reservados, según lo informado por Rocío Maribel Guamán Díaz en su informe 1/2013 y demás. Por consiguiente, queda claro que el recurrente es la persona a quien se refiere el artículo 387 del Código Penal, pues se trata de un funcionario público que reúne en él la relación funcional exigida por el tipo penal y que por el cargo que ostenta tiene bajo su poder la administración de los caudales de los que dispone en beneficio de otro. Respecto a que la sentencia introduce un argumento no expuesto en la acusación de que las facultades de disposición de caudales las ejercitaba de forma mediata, con lo que se vulnera el numeral 1 del artículo 397 del Código Procesal Penal. Se trata de un agravio carente de asidero porque no se evidencia de la lectura minuciosa de la acusación fiscal en el apartado 139, se consigna que el 15 de marzo del 2013 el recurrente en su condición de procurador público envió el oficio 158/2013 y demás al director general de gestión administrativa del Ministerio del Interior solicitando viáticos para la servidora Rocío Maribel Guamán Díaz, quien se desempeñaba como apoyo administrativo y que en comisión de servicio viajó a la ciudad de Ayacucho los días 22 y 23 de marzo del 2013, con el objeto de entregar personalmente unos documentos confidenciales a Yossi Margot Aburto Garavito, fiscal supraprovincial del Distrito Fiscal de Ayacucho. La mención que se hace del término forma mediata en el numeral 2.16 de la sentencia no implica una distorsión de los argumentos expuestos por el fiscal en su acusación. Tampoco desvirtúa el sentido nuclear de la acusación, teniéndose presente en este punto que la solicitud contenida en el oficio antes mencionado provenía del único funcionario titular de la entidad pública, Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, que podía disponer la comisión de servicios con el fin ulterior de que se efectivicen los viáticos solicitados. En cuanto a la deficiente valoración de la prueba de cargo, así como los contraindicios planteados por el recurrente que han derivado en una sentencia lesiva, ello constituye un agravio que tampoco se manifiesta porque si bien se acreditó que la servidora Rocío Maribel Guamán Díaz fue en comisión de servicios a la ciudad de Ayacucho los días viernes 22 y sábado 23 de marzo del 2013, tal comisión resultaba innecesaria y carente de interés para el servicio público, y para tal aseveración se ha valorado la siguiente prueba de cargo que así lo evidencia. No existe prueba que demuestre que la servidora comisionada se haya constituido a la sede de la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho con el propósito de haberle entregado a la fiscal Yossi Margot Aburto Garavito los documentos confidenciales, y al margen de la controversia entre las partes en este punto, y al margen de que la controversia entre las partes en este punto incide en que la comisionada nunca llegó al despacho fiscal o que ésta no recuerde haber entrevistado a la comisionada, no se ha justificado que el objeto de la comisión, entrega de una resolución judicial, constituya un documento confidencial, reservado o trascendente que justifique la urgencia del traslado de una servidora administrativa a Ayacucho. Es patente la inexistencia de un documento de cargo de entrega, menos aún está acreditado y justificado que la comisionada se haya entrevistado con la fiscal en el domicilio de esta última, contribuye a sustentar la tesis incriminadora el oficio 925/2015 y demás del 27 de mayo del 2015, suscrito por la propia fiscal Yossi Margot Aburto Garavito, quien informó que de acuerdo con el cuaderno de registro de visitas y control de lectura,
de Investigaciones del despacho de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial no se entrevistó en el despacho fiscal con Rocío Maribel Guamán Díaz el 22 de marzo del 2013 y por ende no recibió documentación reservada y que el 23 de marzo del mismo año tampoco se entrevistó con Guamán Díaz en su domicilio, ni mucho menos le entregó documentos como respuesta de la documentación reservada que le había entregado un día anterior. Y con el oficio 609-2017 del Ministerio Público del 28 de abril del 2017, remitido por la mencionada testigo en la que se anexaron copias certificadas del cuaderno de registro de visitas y control de lectura a la Fiscalía del mes de marzo del 2013, se observa que no existe ningún registro de ingreso de Guamán Díaz a la Fiscalía en la fecha de la comisión de servicios. Con estas afirmaciones, sobre todo con aquella en que la testigo Aburto Garavito señaló no conocer a Rocío Maribel Guamán Díaz, se desacredita la versión de la defensa del procesado en el sentido de que existían dudas, cuando en una parte de su declaración la referida testigo señaló no recordar haberla recibido en su despacho. Así pues, que la declarante haya manifestado no recordar el evento y que si no está registrada su concurrencia al despacho fiscal es porque no fue. Desvirtúa la alegación de la entrega del documento. La correspondencia entre entidades públicas, Procuraduría y Ministerio Público, siempre exige cargo de entrega de sobres cerrados o lacrados, sobre todo si se trata de contenido reservado. En lo que respecta a los documentos tramitados ante los registros públicos de Ayacucho, al margen de que se haya realizado o no la comisión, no se ha acreditado la urgencia o necesidad de que la servidora comisionada tuviera que constituirse a la ciudad de Ayacucho para obtener información o documentos registrales, lo cual bien podría haberse acopiado sin necesidad de trasladarse a provincia. En ese sentido, se tiene el testimonio del testigo Moisés Vega de la Cruz en su condición de abogado especializado en reparaciones civiles de la Procuraduría, quien afirmó que la citada servidora Guamán Díaz no le entregó ningún documento recabado en ese viaje y que las partidas registrales podían solicitarse mediante oficio y que no era necesario acudir a la SUNAT de Ayacucho, pues a la larga las copias registrales serían remitidas a la Procuraduría. Dicha versión coincide con el informe 11-2005 ZR del 15 de julio del 2015, en el que Ruth Sandra Canales Cabezudo, registradora pública de la zona registral número 11, indicó que el 22 de marzo del 2013 no hubo presentación de títulos por parte de Rocío Maribel Guamán Díaz, y con el informe 6-2015 SUNAR ZR del 28 de mayo del 2015 en el que Daisy Purguayan Lázaro, encargada de mesa de partes, informó que no se encontraron títulos, órdenes ni expedientes presentados el 22 de marzo del 2013 por Rocío Maribel Guamán Díaz. A ello se suma el informe 123-2017 SUNAR DTR del 2 de mayo del 2017 emitido por Nélida Palacio León, directora técnica registral de SUNAR, en la que informó que en el año 2013 cualquier persona podía solicitar servicios de publicidad registral respecto a partidas y títulos archivados desde cualquier oficina registral perteneciente a las distintas zonas registrales. Y el oficio 99-2017 SUNAR DTR/SN del 10 de mayo del 2017, en el que la SUNAR informó que la publicidad registral de partidas, títulos y copias literales de partidas ya se podía obtener de cualquier oficina de las diferentes zonas registrales. Asimismo, si bien se ha acreditado los vouchers de pago por publicidad, no aparece la identificación de la persona que realizó el pago y mucho menos que tal tasa hubiera sido utilizada para el requerimiento de la publicidad registral que el recurrente alude. En cualquier caso, no puede soslayarse que la acusación no ha afirmado que la comisión no se hubiera realizado o no se hubiera declarado, sino que fue innecesaria y generó un gasto inadecuado del erario nacional que, por cierto, causa perjuicio. En atención a lo que antecede, queda claro que la comisión efectuada por la servidora Rocío Maribel Guamán Díaz no evidencia tener interés para el servicio público en ninguna de las labores reseñadas en el numeral 1.2.4 de la presente resolución. Por consiguiente, la configuración del delito de peculado doloso por apropiación en este caso se ciñe al carácter punible que describe el numeral 41 del Acuerdo Plenario 7-2019/6J 116, en razón que los viáticos asignados no se encuentran justificados. En consecuencia,
Los cuestionamientos que sustentan el recurso de apelación carecen de asidero. En ese mismo sentido, acontece la alegación de que no se evaluaron los contraindicios, pues sus argumentos inciden en que la comisión sí se efectuó, mas no fundamentan la necesidad o urgencia que denote no solo el interés para el servicio público, sino también que justifique la idoneidad de las labores encomendadas. Respecto a los periódicos, no son una prueba documental propiamente dicha. No obstante, podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos o notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso. Por lo general, con relación a hechos del pasado o del presente en desarrollo, pero no cuando se trata de opiniones o pronósticos futuristas, como la alerta de cuidado por la posible liberación de terroristas, según da cuenta el recurrente. Son opiniones futuristas, pues sobre dichas afirmaciones puede o no ser realidad lo que se dice. Lo notorio es aquello que puede ser contrastable por cualquier persona, pero en cuanto a una opinión, no hay forma de contrastarla, sino de estar de acuerdo con ella, discrepar o resultar indiferente para los destinatarios. En lo que concierne al agravio respecto a la reparación civil, con la precisión de que no se cuestiona el quantum de esta, sino en qué consistieron los daños, puesto que en la vía administrativa los viáticos nunca fueron cuestionados y que el Ministerio Público se benefició de la comisión y que el hecho imputado resulta típico, ello constituye una alegación que debe desestimarse por cuanto al estar acreditada la comisión del delito, ello conlleva la imposición de una sanción económica por los daños causados por aquel, situación que se presenta en el proceso. Y en la decisión de instancia se le ha dado la justificación adecuada respecto a la imposición de la condena civil. En la audiencia de segunda instancia, la representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Anelisa Rossi de la Cruz, afirmó que respecto al daño patrimonial había una devolución de 57 soles como parte de los viáticos asignados. Sin embargo, pese a que puede tratarse de un error material y de falta de cuidado, no solo de los órganos de instancia, sino de la propia Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en su oportunidad, ni siquiera en el plazo en que se corrió traslado de la presente impugnación, tal aspecto no fue auditado en juzgamiento ni impugnado por parte procesal alguna, mucho menos fue invocado por el sentenciado recurrente. Con mayor razón, si en el escrito postulatorio de la Procuraduría del 12 de septiembre del 2019 se requirió como daño patrimonial el monto de 900 soles. Por lo tanto, al no poder introducirse una impugnación de oficio, será en ejecución de sentencia donde se deberá emitir la decisión que corresponda. Si existe algún monto que debe ser descontado de la cifra de reparación civil, que ya hubiera sido fijada. El artículo 504, numeral 2 del Código Procesal Penal establece que las costas del recurso serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito. Estas se imponen de oficio conforme al numeral 2 del artículo 497 del citado Código. Le corresponde al recurrente asumir tal obligación procesal que será liquidada por la Secretaría de esta Sala Penal Suprema y exigida por el juez de investigación preparatoria correspondiente. Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República por unanimidad declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Julio César Galindo Vázquez. Confirmaron la sentencia contenida en la resolución 35 del 17 de octubre del 2023 emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Julio César Galindo Vázquez por la comisión del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado y le impuso 3 años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de 2 años bajo reglas de conducta, inhabilitación por 3 años conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y al pago de 30.900 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado con lo demás que contiene, en ejecución de sentencia y en la correspondiente liquidación por el juez de primera instancia se descontarán los montos que hubieran sido efectivamente devueltos como parte de los viáticos materia de litis. Impusieran al recurrente al pago de costas del recurso, lo cual será liquidado por la Secretaría de esta Sala Penal Suprema y exigido por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria.
ordenaron notificar la presente resolución a las partes apersonadas en esta sede suprema conforme a ley. Dispusieron que se dé la sentencia en audiencia pública, así ha sido hecho, y después se publica en la página web del Poder Judicial. Asimismo, se devuelve el expediente a la Sala Penal de Origen para la debida ejecución de la presente decisión. Esta es la sentencia emitida, con lo cual ha quedado definitivamente clausurado este proceso. Se agradece su participación. Pueden retirarse de la plataforma. Gracias, buenos días.